Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar de una condición que nos puede afectar a todos. Es el hígado graso, cuyo Día Mundial se conmemoró el 8 de junio, pero toda esta semana hay eventos en todo el mundo en relación justamente con esta patología que es muy común. Y para hablar de ello, me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica al doctor Nahum Méndez, quien es médico, internista, gastroenterólogo, hepatólogo. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Es siempre un honor tenerlo en mi cita médica. Diana, mucho gusto. Un placer también para mí estar con ustedes en el programa. Muchas gracias, doctor. Cuéntenos, por favor, ¿qué es el hígado graso? Bueno, el hígado graso, como sabemos, efectivamente es el acúmulo de grasa en el hígado siempre que rebase el 5% del total de la superficie del hígado. Cuando rebasamos el 5% se considera que tenemos hígado graso. Y la grasa que vamos acumulando muchas de las veces está en relación a nuestro peso. Entre más peso tengamos sobrepeso o seamos gorditos, el incremento de la cantidad de grasa en el hígado se va incrementando. Eso es, doctor, lo que se denomina hígado graso. Sí, una de las causas es el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, también existe, y cada vez con mayor frecuencia, el llamado hígado graso no alcohólico, o NASH por sus siglas en inglés. Platíquenos, por favor, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros comemos en exceso, cuando hay sobrepeso? ¿Qué es lo que ocurre exactamente a nivel hepático? Efectivamente, el hígado graso está asociado a diferentes alteraciones metabólicas. Ya comentaban que una de ellas es precisamente el sobrepeso o bien obesidad, que está en relación con el consumo de más energía de la que requerimos, pero que también está paralelamente asociado a alteraciones en el metabolismo del azúcar, de la glucosa. Cuando tenemos niveles elevados de azúcar, tenemos prediabetes o ya tenemos diabetes, la facilidad con la que se desarrolla el hígado graso es mucho más común. Aunado a ello, también la cantidad de triglicéridos, si están elevados en la sangre, de colesterol, esto conlleva precisamente a que desarrollemos el hígado graso. Hay otros factores, porque se dice que actualmente que el hígado graso es una manifestación del síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico pues agrupa diferentes alteraciones, dentro de ellas son las que ya comentamos, pero también está la hipertensión arterial, el hecho de que tengamos una cintura incrementada, también es un factor importante, el hecho de que tengamos el colesterol bueno, que es el colesterol HDL disminuido, pues son factores de riesgo que conllevan al desarrollo de hígado graso. Y ese es el metabólico precisamente. Sí, doctor, cuéntenos por favor la cintura. Es de circunferencia abdominal lo ideal tanto para un hombre como para una mujer. Efectivamente, pues nosotros sabemos que cuando se va incrementando nuestra cintura, no solamente la cintura del abdomen, sino hay una relación muy estrecha entre la cintura y la cadera. Ahí hay un índice muy importante que cuando está alterado, con más facilidad desarrollamos se dice que es la obesidad de tipo central o abdominal, que es precisamente la que se asocia con el desarrollo de hígado graso. Nosotros tenemos que mantener una circunferencia adecuada, pero cuando esta circunferencia se va incrementando, es más fácil que acumulemos grasa en el hígado. Y lo que decías es muy cierto. Tenemos que separar el hígado graso de tipo metabólico. Actualmente, fíjate que hay una discusión en relación a la definición. Para nosotros ha sido más certera la definición de decir hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y que definitivamente se separa de lo que es el hígado graso ocasionado por alcohol o bien ocasionado por otras enfermedades del hígado, como serían las enfermedades autoinmunes o serían aquellas que están relacionadas con el depósito de otro tipo de elementos como el hierro, el cobre, etc. Entonces, para nosotros lo manejamos como, por sus siglas en inglés, MAFLD.
que agrupa todo el espectro de lo que conlleva al hígado graso, pasando por este término que tú ya bien definías, por sus siglas en inglés, NASH, que quiere decir Non-Alcoholic Steatohepatitis, que es una inflamación precisamente que sufren las células del hígado en presencia de la grasa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar más acerca de este tema, pero antes de mandar a la pausa, solo quiero recordar algo muy importante que mencionaba el doctor en relación con esta obesidad abdominal. Los llamados cuerpos de manzana son los que mayor riesgo llevan en estos casos, a diferencia de los cuerpos de pera, es decir, las mujeres que suelen ser pues más delgaditas de la cintura y más caderonas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Lleva muchos padecimientos que tienen desafortunadamente consecuencias negativas para nuestra salud. Estamos conversando con el doctor Nahum Méndez, quien es médico internista, quien es gastroenterólogo, hepatólogo. Doctor, platíquenos cuáles son estas consecuencias del hígado graso. ¿Qué es lo que puede ocasionar el hígado graso para nuestra salud? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque todo mundo tenemos que estar al pendiente. Tú ya lo comentabas, que todo mundo en un momento dado podemos estar afectados por este problema. ¿Y cuáles son las consecuencias? El hecho de que acumulemos grasa, en la medida en que vayamos acumulando más grasa, pues puede presentarse la inflamación y posteriormente una alteración que se llama fibrosis del hígado. La fibrosis es secundaria precisamente al acúmulo de grasa, la inflamación, y que nos puede conducir a un problema serio como una cirrosis hepática con sus complicaciones e incluso al desarrollo de un tumor del hígado que es el carcinoma hepatocelular. Además, como ustedes saben, ahora en Estados Unidos la primera causa de trasplante de hígado es la cirrosis ocasionada por hígado graso, por NASH precisamente. Entonces, sabiendo que podemos tener un problema serio si no nos cuidamos, pues tenemos que hacer algo, Y lo primero, ya vamos a hablar quizás en un momentito más del tratamiento, pero los cambios en el estilo de vida son bien importantes. Cuéntenos de estos cambios en el estilo de vida, doctor, lo que nosotros podemos hacer para prevenir que nos dé el hígado graso. Bueno, efectivamente, tenemos que mantener nuestro peso, tratar de mantener nuestro peso adecuado. Tenemos que consumir, como todo mundo sabemos, la cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque a veces también, efectivamente, hay un daño dual, que por un lado tenemos el efecto de la grasa, pero también podemos tener el efecto del alcohol, y especialmente en hombres. Bueno, si nos cuidamos de ese aspecto, que como dice el dicho, todo con medida, nada con exceso, podemos llevarla bien. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Los hidratos de carbono, los carbohidratos son los que más nos proporcionan calorías, junto con las grasas. Y bueno, nuestro organismo, en el hígado, lo que acumulamos en forma de grasa son triglicéridos. Y los triglicéridos derivan de los azúcares y de las harinas. Pues tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues a todo el mundo nos gusta las cosas de carbohidratos. El pan viene de ahí, el pan es muy riquísimo, pero tenemos que ser cautos en la cantidad que estamos consumiendo. Todas las harinas, las pastas son muy ricas, pero también tenemos que disminuir la cantidad. ¿Qué más? La comida rápida que desafortunadamente a veces por cuestiones de trabajo tenemos que consumir. Tenemos que hacerlo no de manera rutinaria, sino de manera ocasional y en la cantidad adecuada. Tenemos que incluir una dieta que se asemeje mucho a la dieta mediterránea, aunque no necesariamente sea como la mediterránea, pero tener cierto tipo de componentes que hagan que sea una dieta saludable. Si nosotros hacemos ejercicio, llevamos una dieta, de esa forma estamos previniendo precisamente el desarrollo del hígado graso. Bueno, entonces dejar los tacos, porque pues los tacos tienen tortilla, que también es carbohidrato, entonces con moderación, especialmente las quesadillas que luego freímos, todas las tostadas que nos comemos, los tamales, los refrescos,
todo eso hay que guardarlo para situaciones especiales mejor. Es buena idea y cuando los consumamos, pues con medida, porque de lo contrario, aquí en México y en todas partes, a veces el vaso que nos tomamos es un vaso muy grande y ahí va mucho azúcar y luego si comemos un pancito y luego recuerden ustedes que también hay fruta que también es muy dulce y que es fuente también de hidratos de carbono, de azúcares que se van a convertir en triglicéridos. Por ejemplo, está la piña, que es muy dulce, está el mango, que son frutas muy ricas, pero que también tenemos que consumirlas con medida. Ahora, doctor, se habla de que cuando uno consume, por ejemplo, una fruta muy dulce, lo ideal es combinarla con tal vez mantequilla de cacahuate o algo que tenga un poquito de grasa para reducir su índice glucémico. ¿Esto podría representar algún beneficio o de todas formas lo ideal es consumirlas con moderación? Lo ideal es consumirlas con moderación, pero cuando se nos antoje, esto que comentas es muy cierto. Combinando con otra cosa. Y bueno, pues hay gente que le gusta la fruta y como parte de su desayuno diario es fruta, pero además a la fruta le pueden poner miel o le pueden poner otras cosas que entonces ya la cantidad de azúcares es mucho mayor. Y aunado a ello se toman un juguito de naranja, que también es muy dulce. Entonces, si yo me voy a consumir fruta, a lo mejor no me toca ni miel ni el jugo de naranja, solamente la fruta. Y claro, podemos ir disminuyendo. Y luego viene el pan. Entonces, si van a hacer otro poquito, pues mejor la mitad del pan, porque de lo contrario, pues ahí estoy incrementando el número de calorías que estoy ingiriendo y que todo va a ser una fuente de azúcares. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos con más sobre este tema. Perfecto. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con el doctor Nahum Méndez acerca del hígado graso y ya hablamos de cómo se forma el hígado graso, cómo se va desarrollando a raíz del exceso de peso y también del consumo de alcohol, cómo se inflaman estas células hepáticas también, cómo se van formando estos cúmulos de grasa, lo perjudicial que puede ser esto para la salud, qué es lo que podemos hacer para prevenirlo, pero además, ya que lo tenemos, doctor Nahum Méndez, ya que una persona tiene hígado graso, ¿es posible revertirlo? ¿Cuál sería el tratamiento para las personas con hígado graso y se puede meter reversa y mejorar la condición del hígado? Efectivamente, sí, es factible, es factible. La cantidad de grasa actualmente se puede determinar y se clasifica mediante diferentes métodos, siempre con un estudio de imagen e incluso hay ahora biomarcadores que se pueden utilizar en sangre, cuantificando pues simplemente la cantidad por ejemplo, la edad, las enzimas hepáticas y que son los parámetros que evalúan la función del hígado. Y con ello se puede calcular si una persona tiene grasa o incluso tiene fibrosis. Bueno, una vez que ya sabemos que sí hay grasa en el hígado, ¿qué debemos hacer? Primero, concientizar de que el hígado graso no es algo normal, es una alteración que tenemos en nuestro hígado. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a revertir? Bueno, si el peso y las alteraciones metabólicas están asociadas al desarrollo de este problema, hay que corregir, precisamente empezar por esto que decía, que el cambio del estilo de vida. Y eso implica que tenemos que movernos, tenemos que hacer un poquito de ejercicio, tenemos que cambiar el consumo de nuestra dieta en cuanto a calorías, disminuir las calorías que estamos ingiriendo, tener una dieta un poquito más disminuida en azúcares, más incremento en la fibra, que muchas de las veces no lo hacemos. Decía hace un momento que la dieta mediterránea es importante, es una de las que más ha sugerido. Sin embargo, también hay que reconocer que una dieta mediterránea conlleva un poquito más de costos, pero simplemente el hecho de incluir más fibra, ensaladas de nuestra dieta, ese es un cambio importante que tenemos que hacer. Bueno, aunado a ello, también es importante de vez en cuando nosotros tenemos que checarnos con nuestro médico. Mucha gente desafortunadamente no tenemos la cultura de visitar
una vez que tenemos un problema médico, sino que hasta allá que vienen las complicaciones. Tenemos que anticiparnos, saber cómo está nuestro hígado. Si sabemos que ya nos hicieron el diagnóstico, ahora, ¿cómo vamos a saber si realmente es una alteración importante o no? Vayamos al médico y él nos va a indicar algunos estudios para evaluar la función del hígado. De qué magnitud es el problema, de qué intensidad, para definir si solamente es un tratamiento con cambios en el estilo de vida o tenemos que llevar a cabo un tratamiento ya con un medicamento que se utiliza inicialmente para corregir las alteraciones metabólicas. Por ejemplo, corregir los niveles de azúcar, corregir los niveles de ácido úrico, que también puede estar incrementado, lo de los triglicéridos, y con eso es un tratamiento benéfico para nuestro hígado. Para la fibrosis, si es que ya la tenemos, actualmente se están haciendo varios estudios a nivel mundial para saber cuál es el mejor tratamiento para detener la progresión de la fibrosis e incluso, como tú comentabas bien, revertir esa fibrosis y con ello no llegar a la cirrosis. Bueno, actualmente hay medicamentos que ya se utilizan para el tratamiento de la fibrosis y eso lo tenemos que saber precisamente consultando a nuestro médico. Es muy importante consultar al médico, no automedicarse, porque muchos medicamentos, especialmente en México, se pueden llegar a vender sin receta médica y porque le dijo la comadre, porque le dijo su amiga, los compran y los empiezan a consumir y eso puede tener consecuencias mucho más funestas que cualquier otra cosa. Entonces es importante consultar al médico y seguir al pie de la letra sus recomendaciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Quemar calorías, tenemos que cambiar nuestra dieta y tenemos que corregir también si tenemos niveles incrementados de triglicéridos, tenemos que corregirlos. Tenemos que corregir también los niveles de colesterol si están incrementados y utilizar un hipoglicemiante para disminuir los niveles de azúcar, porque desafortunadamente la mayoría de la gente con hígado graso puede tener los niveles de azúcar incrementados a lo que se denomina prediabetes, aunque no han llegado a la diabetes, pero corregir estas cosas. Si nosotros corregimos estas alteraciones, podemos estar incidiendo en que no progrese precisamente la enfermedad del hígado graso y por lo contrario, de alguna manera revertirla. Actualmente también hay otros medicamentos que se utilizan precisamente para el tratamiento de la obesidad y que han dado muestras de que también pueden ser útiles para el tratamiento del hígado graso. Todavía apenas se han sugerido en algunos grupos, todavía no es un tratamiento específico. Acuérdate que el espectro de lo que es el hígado graso es desde esteatosis simplemente, que es la presencia de grasa en diferentes grados, hasta la presencia de inflamación, fibrosis, que son en diferentes espectros. Dependiendo del espectro que nosotros presentemos o que presente nuestro paciente, es lo que vamos a recomendar en ese momento. Pero tiene que ser un tratamiento supervisado, desde luego, por los médicos. Los médicos y especialmente los gastroenterólogos o los hepatólogos de preferencia para que tengamos buenos resultados. Esto es algo fundamental. Doctor Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Muchas gracias, Diane, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de celebrar con ustedes otro año más del Hígado Internacional del Hígado Graso. Muchísimas gracias, doctor Nahum Méndez. El doctor Méndez es médico internista, es gastroenterólogo, es hepatólogo, así que es una autoridad internacional para hablarnos acerca de este padecimiento tan común y que está en nuestras manos prevenir. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Mi Cita Médica, agradezco el favor de su atención. Gracias a mis compañeros en el foro. Gracias a todo el equipo que hace posible el programa y lo más importante, muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima.